Y lo que estamos viendo es a Andrés Blaquier, que falleció en un asalto mientras él manejaba su moto en la Panamericana. Detuvieron hoy a la tarde al otro joven que estaban buscando, acusado de ser el partícipe de este asesinato porque él manejaba la moto en la que estaba subido la persona que detuvieron en los últimos días, que está confirmado por la justicia que fue el chico que le disparó al pecho. El nuevo detenido es un joven de 17 años que manejaba la moto en la que estaba atrás la persona que terminó disparándole al empresario agropecuario. Tiene 17 años, estaba escondido en Granburg y una amiga de la novia subió una de sus fotos a las redes y el chico estaba tenido el pelo de rojo. Quiso camuflarse de ese modo y finalmente la policía y las fiscalías que están trabajando en el caso lograron encontrarlo cuando habían detenido a quien es acusado, y que entiendo que él mismo lo dijo, de dispararle a Blaquier. Bueno, estaban ya tras la pista de esta persona que manejaba la moto con la que se llevó a cabo este asesinato que conmovió, ¿no?, a mucha gente de la zona norte. Blaquier manejaba una moto muy importante, BMW. Bueno, el asesino se subió a la moto, se cayó, estaba escondido, lo encontraron y ahora encontraron a más que su cómplice, entiendo que es partícipe de este homicidio. Y partícipe necesario, como lo decíamos en la conversación que teníamos anteriormente con el abogado de la familia Blaquier, implicaría en un caso como este, además tan pero tan grave en cuanto a la perspectiva de condena, una condena igual a la de un autor material. Y para hablar sobre eso y por supuesto sobre cualquier novedad en la investigación, está con nosotros en contacto nuevamente el abogado de la familia Blaquier, Ramiro Salaver. Muchísimas gracias, doctor, por esta comunicación. Buenas noches para usted. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, a ver, ¿qué se sabe hasta ahora sobre este nuevo detenido? ¿Cuál habría sido su participación concreta en el hecho? La novedad que tenemos es la que ustedes mencionaron. Se detuvo a una persona que aparentemente es menor y sería la persona que estaba conduciendo la moto. Un menor de edad de 17 años. Así sería, sí. Sí. Por lo que sabemos, para los fiscales que están investigando el caso, la persona que fue detenida el otro día, y le agradecemos de vuelta que nos haya atendido esta vez, ya está confirmado que fue la persona que disparó. En caso de que se confirme, y entiendo que ya es así, que este chico de vuelta de 17 años sea quien manejaba la moto, como le preguntaba a Carlos Moroso, ¿corresponde la misma pena? Sí, de ser así sería un partícipe necesario, ¿no? Al que le corresponde la misma pena que el autor. Obviamente yo no voy a hacer confirmaciones porque, como siempre digo, todo esto está sujeto a la investigación, ¿no? Sí. Pero de ser el responsable, digamos, el que manejaba la moto, de ser la persona que manejaba la moto, le correspondería en principio la misma pena por ser partícipe necesario del delito. Ahora, doctor Salaver, ¿están tras la pista o algún indicio de algún otro partícipe, ya sea secundario o alguna persona que pertenezca a el grupo criminal que produjo este hecho que termina con la muerte del empresario Blaquier? Bueno, entiendo la pregunta y el interés, pero yo eso no debo contestarlo porque me parece que hay que dejar actuar a las fiscalías que intervienen, que antes intervenía una fiscalía de mayores, ahora se sumó una fiscalía de menores, y a la policía, que están trabajando intensamente y estuvieron todo el fin de semana, con lo cual prefiero que las pistas y demás las lleven los investigadores en el marco del expediente, ¿no? Sí, esto lo digo yo, no usted, Lucianito, ¿no?, que primero por la fiscalía fue como indicado, señalado como uno de los participantes del hecho, pertenecería a la misma banda de amigos que, y esto es muy triste decirlo, se dedicaban a robar estas motos para mostrarlas en las redes y no para venderlas como con un ánimo, digamos, criminal, sino para una especie de goce, ¿no? Le quería preguntar a usted como abogado, digo, más allá de si se puede escindir del caso, sé que es difícil, ¿qué siente cuando hay dos chicos de 17, 16 años
que se dedicaban a esto. Y sin ningún problema además para terminar disparándole a una persona. ¿Qué está pasando? ¿Esto se veía antes, doctor? Bueno, por un lado es claro e innegable que las personas que cometen este tipo de delitos tienen que someterse a la justicia con toda la fuerza que marca la ley, desde ya que Argentina necesita reformas en los temas de legislación de menores, que es muy antiguo, y debe caerles todo el peso de la ley a los responsables. Pero por otra parte creo que corresponde hacer un análisis de cómo hay personas que llegan a cometer este tipo de delitos siendo tan chicos, tan jóvenes, que indudablemente es porque están totalmente fuera del sistema, marginados, en un submundo que prácticamente sin oportunidades, ¿no? Con lo cual creo que ahí tenemos una responsabilidad, me parece, todos como sociedad, principalmente los gobernantes, pero todos tenemos una responsabilidad muy grande en que haya, me parece, tanta marginación en Argentina como para que chicos lleguen a esta situación, porque no tienen otras posibilidades, ¿no? Muchas veces uno ve que no saben leer y escribir, no saben su número de documento, no saben quién es su padre, con lo cual es un problema muy de fondo. El derecho penal y las sanciones lamentablemente llegan tarde, ¿no? Cuando ya se cometieron los delitos. Doctor Salaver, bueno, muchísimas gracias por la comunicación con nosotros. Déjeme hacerle una última consulta, por supuesto, y recapitulamos la información. Ahora hay 2 menores de edad detenidos. Recordemos que si bien las miradas apuntaban a alias Lucianito como autor material, eso cambió hace algunos días. Dábamos la noticia aquí en Bella y Bestia. Fue otro el detenido, un menor de edad de 16 años. Bueno, la pregunta, además de lo que le consultábamos, que entiendo su reserva a la hora de responder si se trata de una organización mayor, es si se produjo una confesión en sede judicial. No, prefiero no hablar de eso, y eso está en el expediente todavía, que está en plena investigación. Yo estoy teniendo acceso al expediente ahora de inmediato, pero eso por el momento prefiero no comentarlo. Lo entendemos. De hecho, perdón, entiendo que la persona recientemente detenida todavía no declaró. No declaró. Muchísimas gracias, doctor Salaver. Muchas gracias. Por nada, hasta luego. Bueno, y tenemos un Bella y Bestia cargado de información. Y cargado de información porque mañana es un día muy, pero muy importante. Nico, ¿de qué se trata? Sí, a ver, mañana reaparece Luciani en el tramo final del juicio oral y público por la causa de Vialidad Nacional. Para Cristina Kirchner esto es una pesadilla. Los abogados de las defensas, entre ellos el de Cristina Kirchner, intentaron evitar que Luciani no vuelva a aparecer, pero lo va a hacer, después explicamos por qué. Hay que ver si habla como tal vez se lo está esperando, pero Cristina Kirchner, ¿sabe lo que hizo? El jueves hace un acto en el Estadio Único de La Plata, única oradora, para contestarle a Luciani si es que Luciani vuelve sobre el tema de la trama de corrupción que él dijo que era la más importante de los últimos 40 o 50 años. Cristina Kirchner está absolutamente enfocada en 2 problemas judiciales, o 3. Las causas de corrupción que tiene esta, Otesur, los sauces que se pueden reabrir, el memorando con Irán y además la causa que ella cree que está frenada investigando a los supuestos atacantes del atentado fallido que ella vincula directamente con la oposición. Bueno, y atención porque vamos a estar hablando con Facundo Nejamkis de cómo impacta todo esto en la opinión pública, pero además, Facundo, tenemos mucho para hablar, porque sabemos que tenés números. Siempre los números que nos cuentan. ¿Viste? Mauricio Luna trae las historias que nos cuentan. De vez en cuando Nejamkis viene y trae los números que nos cuentan. Hay algunas cuestiones que están pasando en la conversación política en la Argentina, ¿no? Y una gran pregunta de si hay también un corrimiento a la derecha de la conversación política en la Argentina. De eso vamos a estar conversando con Facundo, que siempre viene y trae datos muy, pero muy interesantes. Pero antes, Nico, vamos con información de último momento. Mirá esa imagen, Carlos, el túnel Luis Alberto Spinetta, en la capital federal, que por la cantidad de agua que hoy cayó se inundó y hay un auto
Ahí estamos viendo cómo las autoridades, los bomberos están ayudando muy rápidamente al conductor. Mirá, el diluvio no fue en el Gran Buenos Aires y en la capital federal. Una imagen impactante, ¿no? Por suerte está ahí la autobomba tratando de rescatar ese auto, bueno, en un túnel que se llama Spinetta, pero eso es secundario, ¿no? Muy impresionante, está todo la gente de espacio público de la ciudad de Buenos Aires trabajando en la calle en este momento por todo lo que pasó después de esta lluvia, que entiendo que tal vez siga un poco más, ¿no? Sí, y atención con esto para toda el área metropolitana de Buenos Aires. Vamos a estar actualizando qué es lo que va a pasar con esta lluvia, que además tiene un impacto concreto en la circulación en la ciudad de Buenos Aires y en la zona del área metropolitana de Buenos Aires, y hay que tomar recaudos. Y por eso estamos en contacto con Alberto Carita, es director de Defensa Civil. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches para usted. ¿Qué tal? Buenas noches, Alberto Carita, director general de Defensa Civil. Bueno, Alberto, gracias por este contacto. Lo primero que queremos preguntarle es qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se sabe de destrozos puntuales, zonas anegadas? ¿Qué puede contarnos? No, bueno, sabemos de que fue algo realmente alucinante con respecto. El valor medio, por ejemplo, de noviembre generalmente son 117 milímetros y en 3 horas llovió casi 91 milímetros en cierta zona. Es decir, no es algo normal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, juntamente con todas sus direcciones generales, que ponemos en marcha. Nosotros tenemos el plan director, donde hay 2 amenazas, lluvias fuertes e inundaciones. Y cuando eso sucede, o va a suceder, por medio de los conceptos que nos emiten el Servicio Meteorológico Nacional, ponemos en marcha y se ponen en marcha todas las direcciones generales que están relacionadas a este tema. Por ejemplo, Defensa Civil, que es la que tiene a cargo de la organización de todo esto, uh-huh. Y luego tenemos la Guardia de Auxilio, logística, los bomberos de la ciudad, la gestión comunal, el sistema pluvial, la policía de la ciudad y tránsito. Entonces, uh-huh. Todas estas direcciones generales que yo menciono, ellos se ponen en funcionamiento, Carita, en cuanto estas alertas se encuentren. Sí. Carita, quería preguntarle cuáles son los recaudos que hay que tomar para las horas que vienen y para la noche que viene. Bueno, sabemos de que hasta la hora 0 tenemos alerta por tormenta, pero a esa hora va a cesar. Nos estaba sofocando unas celdas que se estaban conformando sobre el Río de la Plata y que posiblemente podían ingresar en la ciudad y iba a agravar un poco la situación, pero no pasó de esa manera. Uh-huh. Fueron hacia el sur. A partir de las 0 no es que cese la alerta total, sino que se transforma de alerta en tormenta a alerta por lluvia. Uh-huh. Y va a continuar por toda la noche con lluvia. Quizás con 30 milímetros, 20 milímetros, 5 milímetros, según la zona, pero continúa. Sí. Hay que llamar al 103, ¿no? Es una línea de emergencias. Efectivamente, el 103 sí. Es el número de la emergencia del gobierno de la ciudad. Atiende eso, está en el CUC, Centro Único de Coordinación y Control, y le van a dar una respuesta inmediata. Sí, no, pero quería contar este dato justamente del CUC. Desde que empezó la tormenta ingresaron 234 sucesos y 104 en la última hora. Esto sería a las 8:25. Habla un poco, ¿no?, de cómo la precipitación casi toda junta, ¿no?, generó algún tipo de zozobra. Bueno, los hechos, por supuesto, de que al haber tanto la lluvia ser en milímetros tan elevados, las calles se van anegando quizás a unos pocos centímetros, pero en la medida que va disminuyendo el porciento de los milímetros, se va normalizando. Uh-huh. Nosotros está todo, los sumideros están limpios, o sea que el agua corre perfectamente y está drenando a los minutos, drena en forma normal. Uh-huh. A eso le sumamos también nosotros, implantamos una recorrida por parte de autobombas de bomberos con los mismos, por las distintas avenidas de la ciudad,
para saber y recurrir ante la necesidad del ciudadano, ¿no? Alberto, mire, estamos viendo una imagen casualmente con un vehículo que entiendo es de bomberos, o no sé si de bomberos o de defensa civil, pero allí en el túnel. En Villa Urquiza, sí. Bueno, donde está, hay un puente. En el túnel Luis Alberto Spinetta. Sí, exactamente. Sí. ¿Puede decirnos qué pasó con el conductor del automóvil? Si hay alguien que haya sido trasladado a un centro de salud o que haya sufrido algún tipo de daño, porque realmente la situación que vemos es bastante, bueno, la imagen que estamos viendo es bastante dramática, ¿no? Sí. Nosotros en cuanto tenemos que vamos a tener una alerta de tormenta, nosotros implantamos inmediatamente un sistema, el de alerta amarilla, donde tenemos los puntos críticos de la capital federal, donde ubicamos puestos fijos de autobombas y unidades de defensa civil, unidades de la Guardia de Auxilio y Emergencia y unidades de logística. Y bomberos voluntarios en la zona sur, por supuesto. Bueno, cuando a ese lugar no tenemos un punto fijo nosotros, pero por medio de las cámaras que hay en la ciudad de Buenos Aires, la gente del CUP observa que se está produciendo un anegamiento e inmediatamente nosotros enviamos a bomberos, defensa civil y también personal policial y de tránsito. Lo que pasa es que, bueno, ya les dije al comienzo, el valor de lluvia que cayó en 3 horas, 91 milímetros, entonces la negación fue muy rápida y quizás el conductor al ingresar, o por nerviosismo o porque el agua llegó a ciertos lugares del motor donde se logra parar, bueno, el agua siguió subiendo hasta la llegada de los bomberos. Los mismos lograron mediante sus operaciones rescatarlo al mismo, pero no hubo que trasladarlo porque nada, los daños son materiales, nada más. Sí. Sí, ¿Qué pasa en términos de destrozos o de instalaciones o de cableado? ¿Hay algún tipo de problema en ese sentido, no? Generalmente cuando se dan estos hechos donde hay zonas anegadas o inundaciones, hay cierto peligro que tiene que ver con el tendido eléctrico, ¿no? Bueno, lo que hay que tener el problema o la característica que hay que tener muchas veces es en los sótanos, porque si estamos a nivel cero de la calle y el agua se logra introducir en algún sótano, bueno, los sótanos tienen energía eléctrica, seguramente se va a cortar la energía, pero bueno, hay que tener mucho cuidado en ese tipo de ocasión, ¿no? Uh-huh. Sí, ahí podemos ampliar la información, ¿no? De la imagen que estamos viendo. Es una pareja que iba en una camioneta Volkswagen, se los logró liberar, efectivamente ilesos, y a pesar de que había una ambulancia de SAM en el lugar, no lo trasladaron a ninguna clínica porque el diagnóstico era bueno, ¿no? El túnel ahora está cerrado. Estuvo policía ya nomás en cuanto vio que se estaba negando ese paso bajo nivel, entiendo Luis Alberto Spinetta, inmediatamente la policía cerró ambas entradas, ¿no? Como es doble mano, entrada y salida, para que no pueda sucederle a los demás. Uh-huh. Bueno, a ver, seguimos viendo. Realmente, mira, estamos viendo la imagen en vivo del Luis Alberto Spinetta, ya bastante distinta a la escena que veíamos, por supuesto, cuando estaban auxiliando al conductor de ese automóvil, básicamente tapado, o mitad tapado por el agua, ¿no? Claro, como estaba diciendo Cáritas, se supone que quisieron pasar por un lugar donde inmediatamente quedaron detenidos, ¿no? Y los rescatan los bomberos. Sí, los bomberos producen el rescate. Lo que pasa es que, bueno, el caudal de agua no para. Sigue lloviendo, sigue entrando agua, por supuesto, hasta que disminuye, ¿no? El caudal. Entonces queda ahí hasta que se solucione el problema X, que será de por qué las bombas no funcionaron o algo por el estilo. Carita, estaba mirando, tratando de ver, bueno, por supuesto, siempre la gente comparte algunas de las imágenes más impactantes. ¿Cuáles son hoy los barrios, los barrios más afectados? En realidad, en este momento, yo diría que está normalizado. No hay en ningún barrio, a excepción que quizás algún
lugar a desnivel que haya podido quizá ingresar agua, pero está normalizado en estos momentos porque la lluvia no creo que sea más de que 5 milímetros por hora o 10 milímetros, y los sumideros pensemos que están limpios y drenaron perfectamente. No, todo el agua que pudo haber habido por la cantidad de lluvia que ha caído fue drenado normalmente. No, en estos momentos no hay. Ahora, barrios que se han sido afectados, podemos dar una zona, es decir, desde más o menos Constituyente, todos esos barrios, Saavedra, Urquiza, hasta Libertador, podríamos decir, ese paño, ese lugar paralelo a la General Paz, es el que tuvo las mayores, no hablemos de consecuencias, sino de detalles, ¿no? De que por la lluvia Ahora, que ha caído. ¿Usted está en comunicación con la gente de la provincia de Buenos Aires? Porque la ciudad tiene cámaras, tiene otra infraestructura. Me imagino que en el conurbano las cosas deben haber sido más complicadas. Y yo puedo hablarle de la defensa civil del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No sé realmente en la Ciudad de Buenos Aires no creo que haya, porque hubo algo beneficioso acá, no hubo vientos. Ajá. Entonces no hubo caída de árboles, no hubo caída de carteles, o sea, quizás la hubo, el CUC tiene la estadística, pero no en un número considerable de acuerdo a la intensidad de la lluvia. Esto es un problema de lluvia, nada más. Puede ver, y disculpe si le estoy preguntando algo que no es quizás de su área, pero le consulto por si quizás sabe a esta hora. ¿Va a haber un funcionamiento normal de la red de transporte público de la ciudad mañana? Si hablamos en el ámbito que a mí me compete, que es la tormenta y la lluvia, perfectamente normal, Okay. Nada, es más, hoy en este instante la ciudad, tenemos una ciudad resiliente, ya está normal. Hoy, en este instante, ya la ciudad está normal. Claro, perfecto. No hay ninguna consecuencia. Perfecto. A excepción, bueno, está bien, el móvil que el señor quedó estacionado debajo en el puente, en el paso al bajo nivel del Luis Alberto Spinetta. Pero no hay otro motivo. Igualmente, el gobierno de la ciudad, nosotros tenemos el servicio implantado y va a continuar implantado, y hasta que veamos que meteorológicamente nos asesoren de que ya no hay ninguna novedad. Muchísimas gracias, Alberto, por atendernos. Al contrario, es un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas. Por suerte no pasó nada en el túnel Spinetta, que decía en su tema Quedándote oyéndote, la lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de todo. ¿Cómo se llamó el tema? Quedándote oyéndote. Quedándote oyéndote. Muy bien, hermoso. Siempre Wiñaski nos lleva a ese mundo literario porque viene de ese mundo Wiñaski, viene de las letras. Sépanlo. Es una caja de sorpresas, mi amigo Wiñaski. Facundo Nehamkis, hablando de caja de sorpresas, ¿vos qué tenés? Siempre hay el número del mundo de los números. Siempre hay sorpresas con los números. Sí. A ver, algunas cosas para destacar, ¿no? Nosotros estamos procesando los datos de nuestra encuesta mensual y obviamente Argentina, ¿no? En este momento el trabajo se agranda porque uno empieza a poner foco en algunos distritos que son particularmente importantes, como la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Madre de todas las batallas Que de vuelta. siempre la madre de todas las batallas y por Algo supuesto que nunca se ha dicho, por otro No, lado. nunca se ha dicho, pero bueno, el público se renueva. Ahí está. Entonces, porque tiene, hay que decirlo, tiene 40% del padrón electoral, y de que no existe más colegio electoral, tener el peso del 40% de la elección no es poco, ¿no? Y ahí algunas cosas interesantes que nosotros estamos viendo sobre todo, y hacemos un link con la primera noticia. Sí, obviemos eso te iba a el decir. temporal que sé que afecta a todo el mundo y que nos dificulta la vida. Metafóricamente puede ser. Nos va a dificultar la vida por 2, 3 días, 4 días asumo. También, como en todos los temas, algunos se van a beneficiar porque también hay un problema de seca que se va a resolver con esta lluvia. Pero vayamos a lo primero, que son los dos jóvenes que vimos, ¿no? Que matan sin piedad. Tienen un prontuario, uno cumplió 16 años, porque los delitos hasta los 15 después se los borran. A los 16, 3 días, robó un auto. Fue liberado. Al otro día robó otro auto. Fue detenido y liberado. Y bueno, el otro prontuario del nuevo detenido es igual, y el de los padres también. Bueno, evidentemente los jóvenes son el foco, ¿no? Deberían ser el foco de nuestra atención, porque algo estamos haciendo mal como sociedad. Si hay jóvenes de 16, 17 años
que están, entre comillas, como se dice, jugados, ¿no? Sí. Digamos, Sí. que matan sin importarles el valor de la vida, pero no solo de la vida del que matan, su propia vida tampoco, Eso. ¿no? Porque pueden, así como matan, pueden morir, Pueden morir. en cualquier momento. Claro. Y ahí nosotros lo que notamos... Vos tenés el medido entre Nosotros 16 medimos, años. sí, por ejemplo, una cosa que nos llamó mucho la atención en la franja menores de 35 años en provincia de Buenos Aires es que la mitad de los jóvenes, 1 de cada 2, plantea como una posibilidad irse de la Argentina. Que es un número muy alto, ¿no? Que 1 de cada 2 personas, más allá de que vivimos en un mundo globalizado y que los jóvenes miran todo el tiempo por internet los atractivos que el mundo tiene para ofrecerle, en realidad nosotros lo interpretamos como una frustración, ¿no? Como un deseo de irse de un lugar en el cual sienten que no tienen perspectiva de futuro, ¿no? Y cuando a veces se piensa que ese número se circunscribe a un fenómeno de clases medias altas que pueden viajar o que se pueden ir del país o que tienen la posibilidad de irse a estudiar afuera o hacer esas experiencias que hacen los jóvenes viajando y rodeándose de lo que está pasando en el mundo. Pero cuando eso pasa en la mitad de los jóvenes, en un país donde los números de la pobreza son tan altos, quiere decir que es un fenómeno más extendido y que está siendo expresión de otra cosa. Y un tema que nos resultó particularmente interesante es cómo se distribuyen las preferencias electorales en los jóvenes, que no necesariamente repite... ¿No son camporistas todos? No. Ese fue un fenómeno muy particular que, no camporista, digamos, kirchneristas, que se expresó en un momento determinado, que fue la construcción de un proyecto político de contestación al establishment desde el poder. Fue un fenómeno atípico, porque en general los fenómenos contestatarios se construyen cuestionando al Estado y al poder, ¿no? Ese fue un momento atípico del país. Como se está construyendo Milei, por ejemplo. Bueno, ese es un fenómeno diferente. Y ahí lo que notamos son dos cosas. Primero, no es el que más intención de voto tiene como fuerza política, pero como personaje, como candidato, Javier Milei es el candidato que más mide la franja que va de los 35 a los 16 años. Y ese es un dato interesante. Pero el más interesante es que ya sí como fuerza política, hasta 24 años, es el candidato que más intención de voto tiene Javier Milei, acumulado incluso, más allá de todo lo que pueda sumar todos los candidatos juntos de Juntos por el Cambio, más todos los candidatos juntos del peronismo. Es decir, que la franja de los 16 a los 24 años es una franja que evidentemente está mirando las cosas desde una perspectiva totalmente diferente a como la vemos nosotros, digamos, los mayores de 35, 40, 50 años, que vemos otra Argentina, evidentemente. Ahora ¿no? es un porcentaje importante del padrón. Muy importante. En la provincia de Buenos Aires. Muy importante el padrón. En la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Los menores de 35 años sí deben ser alrededor del 30-40%. Por una cuestión lógica, con perspectiva de crecer, digamos, de crecer en el peso que tienen dentro del padrón, ¿no? Puede tener perspectiva de crecer en la franja etaria en la que está y puede también crecer en otra franja etaria. De hecho, a ver, era un fenómeno que en el 2021 fue circunscrito al 15% en la Ciudad de Buenos Aires y hoy todos estamos hablando que es un fenómeno que puede rondar entre 15 y los 20 puntos de piso a nivel país. Evidentemente es un fenómeno que crece y se multiplica. Ahora, te pregunto, ¿con qué crees que tiene que ver puntualmente eso? Porque me da la sensación, y hace un tiempo hablaba con una experta en filosofía política llamada Carla Schumatle, que sugiero la sigan, y ella decía, bueno, las herramientas que utilizábamos para hablar de la conversación política es como que se nos están cayendo, no nos alcanzan. Entonces ya no alcanza a pensar en si se corre en izquierda-derecha, en si esa es la discusión. Me parece que es otra cosa la que está pasando, ¿no? Me parece que hay demandas insatisfechas y hay alguien que las está tomando. A ver, evidentemente hay algo que está fallando, que estamos fallando como sociedad para que franjas tan importantes de la población se sitúen en posiciones tan contestatarias y tan antisistema y que cuestionan tanto el orden establecido hasta el punto que muchos cuestionan los mismos principios del orden democrático. No sucede solo en Argentina, pero cuando vos ves Brasil, que ves que la mitad de la población cuestiona los resultados electorales, cuando vos ves un movimiento parecido en los Estados Unidos, vos te tenés que empezar a preguntar, bueno, ¿en qué estamos? Estos fenómenos vos tenés dos maneras de posicionarte. Enojarte, decir, bueno, son fascistas, son antisistemas, son malos. Esa es una manera, yo no la comparto. La otra es pensar, bueno,
si la mitad de la población, o franja muy importante de la población, están tan crítica del sistema democrático que ni siquiera creen en los resultados electorales. 50% de los jóvenes, según la encuesta de la provincia de Buenos Aires, se quieren ir del país o se irían del país. Bueno, algo está O sea, fallando. ni siquiera votar a Milei es irme de acá. Algo está fallando, algo estamos fallando como sociedad. Entonces, en esa falla como sociedad, la gente se enoja con todos. Se enoja con los políticos, se enoja con los medios de comunicación, se enoja con la fuerza de seguridad y, por supuesto, se enoja con el sistema democrático porque no le termina de resolver los problemas que supuestamente le vino a resolver. Bueno, es el tema de las promesas incumplidas, ¿no? El tema es que se cumplen las promesas y se sale de los laberintos de la democracia con más y mejor democracia, ¿no? Sí. Eso es, claro, parece una idea obvia, Eso pero, como máxima. claro, eso como máxima, por Dios como máxima, el tema es que esa idea que parece obvia, me parece que no lo es tanto para cierto sector de la sociedad. Y ahí me parece que hay una responsabilidad de la clase política, sí que ha pertenecido al establishment y que ha ejercido el poder, que ha erosionado y relativizado los principios mismos de la democracia republicana. Bueno, La propia vicepresidenta, ¿no? está Hablando de- pasando, ¿no? Con la vicepresidenta y la pelea con la Corte, Ahí tenés, o con los dichos de Cerruti. ahí tenés dos cosas, ¿no? Me parece a mí, digamos. Por un lado tenés una ciudadanía que se enoja con los políticos en general, ¿no? Una ciudadanía que se enoja por los políticos en general. Pero al mismo tiempo, como vos decís, la democracia representativa en sus orígenes y, digamos, plantea que los políticos tienen que tener un rol pedagógico sobre la sociedad. Ujú. No es que solamente son servidores públicos en el sentido de empleados de los ciudadanos, que está bien, que eso es la vocación de servicio, pero al mismo tiempo un dirigente político tiene que tener un rol pedagógico sobre la sociedad. ¿Qué significa esto? Que no tiene que gobernar solo pensando en hacer seguidismo de lo que sus seguidores o de lo que la población desea, sino que al mismo tiempo tiene que defender valores independientemente de hacia rédito dónde esté dirigiéndose algunos seguidores. Y ahí la clase dirigente, el nivel de los dirigentes, el nivel de formación y la sofisticación que tengan esos dirigentes es clave para poder preservar logros muy importantes que hemos tenido como sociedad, que por momentos pueden estar en riesgo, porque digamos la gente puede haber peleado mucho para estar en democracia, pero también es lógico que gente que no participó de esas peleas, que es muy joven, que toda su vida vivió en democracia, se pregunta y dice, ¿para qué sirve esto? Por ejemplo, la gente que llevó piedras para recordar a sus parientes o amigos muertos por COVID y escuchan a la vocera Cerruti decir que esas piedras las llevó la derecha. ¿Eso daña al gobierno? Bueno, a ver, Lo dicho, ¿no? Nico, todos los discursos que de alguna manera incorporan la lógica del enemigo, la lógica de la disputa política sobre cualquier tema, incluso temas que han afectado personalmente. A ver, ¿qué importa si los que llevaron las piedras eran de derecha, de centro? Es irrelevante. Lo importante es que hay gente que perdió a sus familiares y que fue con dolor. Y aunque vos pienses que pueden haber sido de derecha, digamos, por una cuestión de La gente decoro, derecha también se muere y tiene un vocero, digamos, en general tiende a callarse esos pensamientos porque está expresando la voz del presidente, Claro. que es una voz que representa a todos, que representa a los de izquierda, a los de centro y a los de derecha. Y ese es uno de los riesgos que yo veo hoy que tienen nuestras sociedades. Que las figuras presidenciales, a diferencia de lo que nosotros conocimos quizás en los 80, en los 70, incluso puede ser hasta una parte de los 90, hoy tienden a representar más a facciones que al conjunto, que a la institucionalidad. No sé, pensemos en el Alfonsín de los 80. Ese líder, incluso aunque uno pueda tener una mirada crítica sobre su gestión de la economía, nadie podía dudar que era un presidente que representaba y que cuidaba mucho su comunicación y cómo la comunicamos. Pensemos en el vocero, ¿se acuerda? José Ignacio López, digamos, comunicaba formalmente lo que había que comunicar. Hay una nota muy interesante de Mario Riorda, que salió creo en Clarín, no me acuerdo si fue el domingo o el sábado, que plantea justamente, digamos, el problema de la comunicación de la vocera presidencial e incluso cuestiona la forma de pedir perdón. Sí. Porque, digamos, si vos pedís perdón o pedís disculpa, pero al mismo tiempo planteás un pero,
¿no? Es como, digamos, Lo único que importa es lo que está después del pero. exactamente. Es como, eso pero Sí, te sí. pasa en tu vida personal, ¿no? Te pasa con tus amigos, te pasa con tu pareja. Si vos tenés un problema y vos te portaste mal, hiciste algo que está mal, y vas a pedir disculpas, pero te aclaro una cosa, ¿eh? Bueno, ya es como, Ya está. la pelea sigue, ¿no? Digamos, no tenés ningún interés en aplacar esa discusión y esa pelea, sino por el contrario, tenés ganas de atizar el fuego, ¿no? Ujú. Gracias, Alex Hawkins. Gracias por estar con nosotros y por traernos tantos datos. A ustedes. Y prepárate porque tenés que seguir despachando datos para Bella y Bestia porque se viene la previa año de un electoral. año Te electoral. viene un año tremendo. Se viene un año tremendo, así que bueno, acá te esperamos. Bueno, ¿hacemos un parpadeo? Sí, y después Luciani. Vuelve mañana la pesadilla de Cristina Kirchner. Pausa, ya venimos. Bueno, Wiñaski, ha llegado su hora. Arranca la Por la semana mía, no. informativa los domingos. No, pero ha llegado la hora de que nos digas qué va a pasar mañana. Mañana, a ver, la semana informativa va a ser el Mundial. Cristina Kirchner, Alberto Fernández, pero el fiscal de vialidad, Luciani, que causó estrépito, ¿no? Cuando dio su alegato junto al adjunto Sergio Mola, vuelve a hablar en el juicio oral y público de Vialidad Nacional. ¿Por qué? Porque el juicio se está terminando. Ujú. Habla mañana. Cristina Kirchner no quería que esto vuelva a pasar. No quiere verlo más a Luciani alegando nada. Y por eso todos los abogados que durante el juicio, buena parte de los abogados de las defensas, o sea, de los acusados, se movieron en tándem. Yo leía declaraciones del 2000, cuando empezó el juicio, muy impresionante ver como un testigo citado por Luciani empezaba a hablar y saltaba un abogado, objeción, el otro, objeción, objeción, objeción. Casi no lo dejaban hablar. Silvina Martínez lo denunció cuando ella misma testificó, no la dejaban decir lo que tenía para contar. Bueno, así se hizo ese juicio. ¿Qué es lo que pasó? Terminaron los alegatos de las defensas, incluso la de Cristina Kirchner, todos, y ahora había 2 semanas para que el fiscal vuelva a tomar la palabra o no. Podría no haberlo hecho. Si no presentaban ninguna nulidad los abogados de las defensas, Luciani seguramente no hubiese hablado, pero no se sabe si, siguiendo una estrategia de su defendido, no del resto, el abogado de Lázaro Báez presentó nulidades contra el fiscal o la actuación del fiscal Luciani y de Mola. Y también lo hizo el abogado de José López, rompiendo tal vez esa defensa colectiva que se sigue manteniendo, que es el resto, ¿no?, de los imputados que son, bueno, De Vido, Periotti, de Vialidad Nacional. ¿Qué es lo que tiene que hacer mañana Luciani? Hablar, obligatoriamente. ¿Por qué? Para rechazar las apelaciones, las nulidades. ¿Se entiende? Es un paso formal. Si no hubiesen presentado las nulidades, que el resto de los imputados y sus abogados digamos, pensaron estratégicamente en no presentar, para que él no vuelva a hablar. Bueno, hubo 2 abogados que sí. Entonces tiene que volver a hablar Luciani. Es un paso formal diciendo, bueno, rechazo esta nulidad por... Ahora, el contenido de las ¿Qué nulidades pasó son... con lo del partido de fútbol? No, El cuestionamiento del partido de claro, fútbol, bueno, ¿te es muy acordás? interesante. Eso es lo que le salió mal la primera vez. Se presenta esa nulidad diciendo, no, jugaba el partido de fútbol en la quinta de Macri con el juez. No, para la justicia eso no era así, porque además no era así. Cristina Kirchner terminó acusando a Luciani, porque después de su alegato ocurrió el intento de magnicidio, de haber generado el clima para que la intenten matar. ¿Vos entendés lo que te estoy diciendo? Ella lo dijo así. Ahora está acusando a la oposición directamente de haber financiado ese ataque y a la jueza, María Eugenia Capuchetti, de no investigar el vínculo con la oposición. Va escalando siempre Cristina. Ahora, Luciani mañana vuelve a hablar por cuestiones técnicas. Y hay una intriga. ¿Va a refutar o va a volver sobre puntos de su alegato para defenderse o para sostener lo que ya dijo respecto a las cuestiones que presentaron los abogados de Cristina Kirchner, de Lázaro Báez, de Vido, diciendo que lo que había dicho él estaba mal? Atención con esto. Probablemente no lo haga. A ver si se entiende. Él hizo ese alegato que fue fulminante y devastador para Cristina Kirchner, ¿no? Ella después habló en el Senado, mostró el teléfono de López de otra manera, todo eso no tenía ningún tipo de validez. Ahora, después los abogados le siguió el juicio y también cada uno intentó refutarlo.
tal vez lo que haga Luciani y lo que haga su adjunto Mola es esto. Rechazar las nulidades y cuando todo el mundo está esperando que diga, bueno, acá el abogado de Cristina dice tal cosa y yo ya dije que no lo haga. Y diga simplemente algo más o menos así. Respecto a todo lo que dijeron los abogados, no tengo más nada que decir porque no refutaron nada con pruebas documentales, no con retórica verbal, con pruebas documentales o nueva información, lo que yo ya dije que formaba parte de un alegato en el que le pidió a Cristina Kirchner 12 años de cárcel efectiva, inhabilitación perpetua por ejercer cargos públicos, por considerarla jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado en concurso real, y él llamó a ese caso el caso de corrupción más grande de los últimos 40 años. Mañana habla Luciani, eso ya a Cristina no le gusta. Ahora, ojo que tal vez sorprenda con esto. No tengo más nada que decir de lo que ya dije, porque nada de lo que dije fue refutado por las defensas. Nada. Sería un golpe para las defensas. Primero porque están esperando que él refute, algo que según entiende la Fiscalía, me parece, y expertos en derecho, no hubo realmente pruebas que digan esto que dijo Luciani está mal, es mentira. No hubo de parte de los abogados defensores eso. Si él contestara, diciendo, bueno, a ver, el abogado de Báez dijo que tal cosa y no, yo digo que es mentira, bueno, después el abogado de Báez podría entonces replicarle a él. ¿Y esto qué generaría? Que el juicio, el veredicto o la sentencia condenatoria o el sobreseimiento se retrase. Se retrase. ¿A quién le conviene que se retrase? A Cristina Kirchner. ¿No? Entonces tal vez, y esto lo vamos a ver mañana, Luciani reaparezca, a pesar de que Cristina no quiere, y solamente rechace nulidades, cuestiones técnicas, y después el otro diga esto. Yo ya hablé y nadie, a pesar de todo lo que se escuchó decir a Cristina Kirchner gritar, refutó las pruebas que yo dije. Una vez que pase esto, él es el tiempo de los jueces, de Gorini, de Basso y de Jiménez Uriburu. Son ellos los que en menos de un mes, se calcula, van a decir si Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido, Nelson Periotti y varios imputados más realmente formaron una asociación ilícita para estafar al Estado, desviando 46.000 millones de pesos de obra pública a Santa Cruz, que ganó un empresario solo, Lázaro Báez. Con varias empresas, sí. Competía Lázaro Báez contra una empresa de Lázaro Báez, contra otra de Lázaro Báez, y ganaba Lázaro Báez. Empresas creadas, bueno, O en el caso compradas. Austral, no, pero creadas, la fecha es muy, Sí, muy subjetiva, ¿no? eso es algo que algunas personas, abogados defensores dijeron, no la hizo en mayo del 2013, él ya era constructor de antes. No, eso por ejemplo es un ejemplo de lo que pueden pensar los fiscales. Alguien dijo, no, ya era constructor de antes, Lázaro Báez porque era director de una empresa constructora Gotti. No está refutando que el 25 de mayo del 2003 Lázaro Báez no era un constructor importante, a pesar de que tenía un cargo en una empresa constructora que nunca había construido nada, ¿no? Desde el 25 de mayo del 2003, cuando Kirchner asumió en la Casa Rosada, sin dejar sus convicciones en la puerta, Lázaro Báez hizo crecer su patrimonio 46.000%. Bueno. Y la empresa Austral Construcciones, una vez terminado el gobierno acá, efectivamente se disolvió, como dijo Luciani, esto lo llamó el plan... huyamos todos, no me acuerdo con el nombre que utilizó. Bueno, Cristina Kirchner todo esto lo refutó, pero en el Senado. Limpiemos todo, el plan limpiemos No, pero todo. una cosa es una defensa política, Nico, y otra cosa es una defensa ante la justicia. Son dos cosas totalmente distintas. Ella después se defendió, en el tribunal, hizo abogada de sí misma un día. Porque a pesar de que cuando le tocó defenderse dijo, no voy a responder preguntas, las respuestas las tienen que dar ustedes, a los jueces y al fiscal, después se dio cuenta que ella tenía que responder. Pero no hay respuestas concretas con pruebas que hayan puesto en crisis el alegato de la persona que estás viendo y que mañana vas a volver a ver. Diego Luciani. Nico, hay algo que pasa, vos lo dijiste. Estamos en la previa del Mundial, luego básicamente, bueno, por un mes
Esperemos que la Argentina avance mucho y llegue muy lejos. Perdón, Cristina 2 días después, el jueves, hace un acto en La Plata donde es la única oradora para refutar lo que pasa en el juicio de vialidad Políticamente. y hablar también del Ok. atentado. Perfecto. Ahora te pregunto, en términos de la repercusión política y la repercusión en la opinión pública, ¿les juegan a favor estos tiempos a Cristina? Yo creo que no. Que se juegue el Mundial de Fútbol se va a jugar. Ahora, si en el medio del Mundial de Fútbol o inmediatamente después se conoce una sentencia que condene a la vicepresidenta de la República, hoy, en estos momentos, presidenta en ejercicio y a mando del Poder Ejecutivo, hoy es presidenta, Alberto Fernández está de viaje, en un caso de corrupción, en un juicio oral y público, por primera vez va a dañar mucho su imagen. Ella va a atacar, va a decir que el fallo está mal, que es un complot, que es lawfare, lo que sea. Bueno, cuando ese fallo sea revisado, a ver, puede ser sobreseída tranquilamente, y habrá que ver los fundamentos de los jueces. Hay que ver. Como también hay que ver qué pasa en el memorando con Irán, con Barrotaveña, Petrone y Ledesma, que tal vez la sobresean en el memorando con Irán. Después hay que leer por qué. Puede ser sobreseída, puede ser condenada. Si es condenada es histórico. Hasta ahora Cristina Kirchner nunca fue condenada en la última instancia de un caso de corrupción, que es un juicio oral y público. ¿Va a ser proscripta? No. ¿Va a ir a la cárcel? No. Cuando lo confirme la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sí. Igualmente para ella, la historia ya la juzgó, pero en realidad no. La justicia la va a juzgar. Bueno, sin dudas. A ver, atención porque tenemos el último parpadeo y después tenemos cierre. Dame una pista del DJ. Los queremos mucho, Bueno, a los autores de este tema. los queremos mucho. Sí. Sí, definitivamente sí, porque es un DJ Wiñaski que lo querías hacer. Y le quiero escribir a alguien que quiero que escuche, que el DJ Wiñaski tiene que ver con dos personas muy, muy valiosas y talentosas y que queremos mucho en este espacio. Parpadeo y ya venimos con el cierre, dale.